Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de las identidades trigonométricas. Vamos a empezar con la primera identidad. Y fíjense que la primera identidad, la identidad fundamental, nace a partir del círculo unitario. Entonces tenemos aquí el radio, este radio vale 1, recuerden, aquí un ángulo X y este punto de aquí tiene como coordenadas coseno de X, coseno de este ángulo, y coma seno de X, que sería la otra coordenada. Si nosotros trazamos una recta aquí, fíjense, aquí estamos el valor de X y este es el valor de Y, o sea que X es igual al coseno de X y Y va a ser igual al seno de X. Fíjense, el seno es a lo largo del eje y el coseno a lo largo del eje X en el círculo unitario. Este círculo unitario viene dado por la fórmula X al cuadrado Y al cuadrado por esta ecuación. Fíjense, igual a 1. Entonces ahí, a partir de esto, pues tomando en cuenta que, fíjense, el valor de X es el coseno, nosotros podemos reemplazar aquí en esta ecuación, y esta ecuación pues es simplemente la aplicación del teorema de Pitágoras. Fíjense, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces fíjense que nosotros si lo ponemos así, fíjense, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma cateto adyacente, que es el x al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa pues al cuadrado es simplemente 1. Cateto adyacente, que es x, en realidad es coseno de x, y todo esto al cuadrado, más el cateto opuesto, que sería y, pero y para nosotros vale el seno de x al cuadrado. Fíjense que entonces finalmente tendríamos que el coseno, vamos a poner aquí, el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x es igual a 1. Y esta sería nuestra primera identidad trigonométrica. Fíjense que nace a partir de prácticamente el teorema de Pitágoras y tomando en cuenta pues el círculo unitario es este triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa 1. Vamos a continuar encontrando más identidades trigonométricas y lo podemos hacer a partir del teorema de Pitágoras. Nosotros tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Podemos dividir para el cateto opuesto. Fíjense, ambos, o para el cateto adyacente, cualquiera de los dos, y vamos a encontrar, por ejemplo, dividamos primero para el cateto adyacente al cuadrado, ahí no altera esta igualdad, y fíjense que la hipotenusa dividido para el cateto adyacente es igual a la secante al cuadrado de x, fíjense, y aquí pues se distribuye este denominador para ambos términos, y fíjense que nos quedaría así. Esta parte de acá nos quedaría cateto adyacente sobre cateto adyacente más cateto opuesto al cuadrado sobre cateto adyacente al cuadrado. Aquí quedaría 1 más cateto opuesto sobre cateto adyacente tangente al cuadrado de x. Esto es tangente. Entonces, fíjense, hemos conseguido ya una segunda identidad trigonométrica que la secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado. Podemos reordenar, podemos poner, en algunos libros lo tienen de esta forma, tangente al cuadrado, así, tangente al cuadrado de x más 1. Esto es otra identidad que la sacamos a partir del teorema de Pitágoras. También podemos sacar otra identidad cuando dividimos para el cateto opuesto al cuadrado. Fíjense, si dividimos para el cateto opuesto al cuadrado, pues aquí tendremos a la cosecante al cuadrado. Pongamos tercera identidad, cosecante al cuadrado de x. Esto es igual, aquí se distribuye, fíjense, sería la cotangente al cuadrado. Vamos a poner la cotangente al cuadrado de x. La cotangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado sobre cotangente al cuadrado nos daría 1. Y fíjense que a partir del teorema de Pitágoras y este círculo unitario hemos conseguido la identidad fundamental, que es coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x igual a 1. Y a partir del teorema de Pitágoras hemos conseguido dos identidades más. Aquí se puede despejar también la tangente al cuadrado y, por ejemplo, la tangente al cuadrado de x va a ser igual
como ustedes pueden ver, a la secante al cuadrado de x menos 1. Y acá también la cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x menos 1. Entonces, ya teniendo la identidad fundamental, coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x igual a 1, podemos darnos cuenta que este ángulo puede también variar a cualquier otro ángulo. Por ejemplo, puede ser coseno de 3x más seno cuadrado de 3x es igual a 1. Fíjense, este ángulo simplemente tiene que ser el mismo y ya es posible aplicar esta identidad. Por ejemplo, el coseno al cuadrado de 9x más el seno al cuadrado de 9x es igual a 1. Bueno, vamos a sacar otra identidad trigonométrica muy importante. Vamos a demostrarla también así. Por ejemplo, vamos a explorar esta identidad trigonométrica que se trata de el coseno. Vamos a poner aquí el coseno de la diferencia, coseno de x menos y. Y esto es igual, fíjense, al coseno de x coseno de y. Si este es menos, pues aquí iría más, vamos a ver esto, seno de x seno de y. Vamos a demostrarla y vamos a emplear pues la diferencia de dos ángulos. Vamos a poner un ángulo aquí, vamos a poner el ángulo x aquí, este ángulo x. Recuerden que este punto siempre tiene como coordenadas coseno de x, seno de x. Muy importante este punto de aquí. Y vamos a poner el ángulo y, vamos a ponerlo con otro color. Vamos a emplear un color azul. Este va a ser, vamos a ponerlo aquí, este va a ser el ángulo y. Fíjense que aquí se genera algo muy interesante que es esta distancia de aquí. Y este punto de aquí sería igual al coseno de y, seno de y. Aquí hay una distancia entre esos dos puntos que nos va a servir, esta distancia aquí nos va a servir para poder hacer la demostración. Fíjense, vamos a ponerla con otro color a esta distancia de aquí. Esta distancia entre dos puntos podemos aplicar una fórmula de distancia de dos puntos. Pero este ángulo que se genera, este ángulo de aquí que se genera es el ángulo X. Fíjense, todo este X menos el ángulo Y. O sea que este ángulo de aquí es el ángulo X menos Y. Voy a trasladarlo al origen. Si yo lo ubico aquí en el origen, pues este punto de aquí, como el ángulo es X menos Y, este punto tendría coordenadas coseno de X menos Y, seno de X menos Y. Este tendría estas coordenadas. Y este punto de aquí, pues sería el punto, fíjense, 1 en X y 0 en Y. Muy interesante. Y aquí tenemos esta distancia. Y aquí podemos hacer un planteamiento de una igualdad, ya que esta distancia de aquí es igual a esta distancia de acá. Entonces podemos hacer un planteamiento interesante que nos servirá para la demostración. Por ejemplo, fíjense, si nosotros planteamos esto, la distancia entre dos puntos sería el coseno de x menos el coseno de y al cuadrado, más, aquí sería el seno de x menos el seno de y al cuadrado, y todo esto la raíz. La raíz, y esto va a ser igual, vamos a borrar esta parte para poderla poner todo, y esto va a ser igual aquí a esta distancia que es, aquí sería con la raíz cuadrada, todo esto, esta sería esa distancia que es igual a esta otra distancia, que es igual al coseno, fíjense, al coseno de x menos y menos 1, todo esto al cuadrado, más el seno de x menos y menos 0 y esto al cuadrado, menos 0 menos esta otra coordenada. Entonces, pues aquí se podemos elevar al cuadrado ambos términos de esta igualdad, pues, y eliminamos la raíz y podemos nosotros empezar a manipular algebraicamente. Aquí hay un cuadrado de un binomio que sería el cuadrado del primero, fíjense, menos el doble producto del primero por el segundo, y aquí más el cuadrado del segundo, que sería el coseno cuadrado de y.
En esta parte de acá nos quedaría más, fíjense, el seno al cuadrado de x más, aquí sería menos, por el signo, otro cuadrado del binomio, sería menos el doble producto del seno de x por el seno de y y más, vamos a borrar este gráfico que ya no nos sirve, y aquí sería seno al cuadrado de y. Y esto sería igual, acá también aplicamos un cuadrado de un binomio que sería el coseno al cuadrado de x menos y menos el doble producto del primero por el segundo, que sería coseno de x menos y más 1. Y aquí nos quedaría más seno al cuadrado. Ya simplemente nos quedaría seno al cuadrado de x menos y. Aquí tendríamos esto. Y fíjense que aquí hay algo muy interesante que podemos aplicar la identidad fundamental aquí. Recuerden que la identidad fundamental era la coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Y fíjense que aquí tenemos coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Esto se haría 1. Aquí tendríamos 1 entre estos dos términos. También podríamos ver que sucede lo mismo acá. Fíjense, coseno de x menos y seno de x menos y, esto también es igual a 1. Entonces aquí hay algunas simplificaciones. Lo mismo sucede con este coseno cuadrado de y el seno cuadrado de y. O sea que vamos a sumar 1 más 1. Aquí sería 2. Aquí nos quedaría 2 menos. Aquí nos quedaría 2 coseno de x. Vamos a ponerlo con negro mismo. 2 coseno de x. 2 por 2 coseno de x, coseno de y. Y aquí menos 2 seno de x, seno de y. Pues ya sumamos este valor que nos da 1. Este y este nos da 1. Perdón, este y este nos da 1 y el coseno de x cuadrado con el seno de cuadrado de x nos da otro 1. Y acá pues nos da, tenemos 1, estos dos valores nos van a dar 1 con esta identidad fundamental, más este 1 de acá nos quedaría 2 menos 2 coseno de x menos y. Miren qué interesante. Y acá simplemente se puede eliminar este 2 con este 2, se cancelan y podemos todo dividir para 2 y si dividimos para 2 nos va a quedar, vamos a eliminar también este menos 2, podemos dividir para menos 2 y nos queda simplemente que el coseno de x menos y es igual al coseno de x por el coseno de y más el seno de x por el seno de y. Entonces aquí tenemos ya nosotros demostrado esta identidad. Y pues muy interesante. También a partir de esa podemos hacer estos cálculos. Por ejemplo, podemos calcular algo de este estilo que nos puede servir. Fíjense si tenemos algo así. Por ejemplo, el coseno de x menos pi medios. Por ejemplo, entonces podemos aplicar esta identidad y fíjense que el coseno de pi medios, vamos a aplicarla, sería igual al coseno de x por el coseno de pi medios más el seno de x por el seno de pi medios. Entonces, fíjense si aplicamos esto de aquí, recuerden, aquí tendríamos el pi medios, aquí tendríamos el valor, recuerden, este es 1, es 0,1, 0 en x, 1 en y. Entonces esto es coseno seno y fíjense en 90 grados el coseno es 0, o sea que esto de aquí se hace 0 y el seno es 1. Por lo tanto, fíjense que el coseno de pi de x menos pi medios equivale al seno de x. O sea que aquí es muy interesante, fíjense, aplicar este tipo de identidades para encontrar otro tipo de identidades. Aquí tenemos otra identidad que nos va a servir.